todos, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a practicar la lección 154 de un curso de milagros, página 307, libro de ejercicios, y estamos en la primera parte. Pero antes de dar inicio a nuestra práctica del día de hoy, vamos a pedir la intervención y la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente para que nos guíe a comprender y a entender este pensamiento que nos da nuestro amado Maestro Jesús. Amado Espíritu Santo, te pido por favor y te manifiestes en mi mente, en mis pensamientos, en mis palabras y en todo mi ser, para poder practicar, entender, comprender y discernir este pensamiento que nos da nuestro amado Maestro Jesús. Por favor, amado Espíritu Santo, ayúdame a entender y a comprender que me cuento entre los ministros de Dios. También vamos a hacer la oración de sanación. Tú puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás, y en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bueno, ¿qué nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús en este pensamiento, en esta lección? Me cuento entre los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se une a su Hijo en esto. Y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la humanidad junto con Él. Nada más y nada menos que por ser el Hijo de Dios. Sea cual sea el papel que te designó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Entonces, ¿cómo Dios va a hablar a través de ti, por ti? Cuando nosotros nos aceptamos como hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos que somos a semejanza del Padre, cuando aceptamos que somos co-creadores con el Padre, cuando nosotros aceptamos hacer su voluntad, puesto que la voluntad de Dios es la voluntad nuestra. Cuando nosotros decidimos y aceptamos hacer la voluntad del Padre, es la misma, no hay dos. Entonces, Dios puede expresar a través de mí, a través de ti, a través de todos sus hijos. Porque soy el Hijo de Dios y somos a su semejanza. Entonces, es por eso que pues Dios se hace uno con el Hijo y manifiesta a través del Hijo. ¿Qué manifiesta? Dios manifiesta la vida, Dios manifiesta la paz, Dios manifiesta la fe, Dios manifiesta el amor, Dios manifiesta la dicha, Dios manifiesta todo lo que Él es a través de su Hijo. Es por eso que nos dice: me encuentro entre los ministros de Dios. Y al contarte entre los ministros de Dios, pues significa que vas a servir al Hijo de Dios, que vas a hacer, que Dios va a expresar a través de ti. Entonces, nos contamos entre los ministros de Dios para extender lo que ya somos, lo que ya cultivamos, lo que somos: la paz, la dicha, el amor, la fe, la luz. Es por eso que nos dice: me encuentro entre los ministros de Dios. Y nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús: no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco
podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue asignado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti, dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes y exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién puede ayudar y cuándo. Elige, acepta tu papel por ti. Él elige y acepta tu papel por ti, no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como por fin cobras conciencia de que en ti hay solo una sola voz. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla. Proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que quiere, así como triunfar en todo lo que hagas. Que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de unidad junto con él. Esta unión del Padre y el Hijo, por medio de la voz que habla por Dios, es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y le promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de la eterna unión consigo misma, y así su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir mensaje del que es portador. Basta con que acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes o cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí, que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben y al fin de prepararse para darlos.
Acuérdense que nosotros realmente no podemos dar nada que no hayamos recibido ya. Nosotros debemos de estar en paz para dar paz, de vivir en amor para dar amor, de vivir en luz para dar luz, de vivir en fe para expandir fe. Es lo que nos dice aquí. Entonces todos esos dones que nosotros ya cultivamos los podemos expandir al Hijo de Dios sin escoger a quién los debe recibir y quién no, porque tan solo con el simple hecho de que tú estés viviendo en ellos, tú expandes sin siquiera tener que abrir siquiera la boca, simplemente con tu comportamiento, con tu sentir, transmites esto que ya cultivaste. Y lo mismo nos dice acerca de los regalos del mundo. Es lo mismo en el número 7, pero son mundanos. Y el Hijo de Dios no pertenece a este mundo. El Hijo de Dios no es de este mundo. Como lo dijo nuestro amado Maestro Jesús, mi reinado no es de este mundo. El Hijo de Dios tampoco es de este mundo. El Hijo de Dios también viene del cielo. En el número 7 nos dice: un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se los transmiten a otros. No aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Y nos pregunta: ¿queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertéis en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoréis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. De nada sirve que nosotros tengamos un aprendizaje si nosotros lo tenemos guardado. De nada nos sirve, puesto que nosotros realmente para recibir el mensaje también lo tenemos que dar. O sea, nosotros tenemos que hacer esa experiencia. Tenemos que dar para recibir. El aprendizaje que uno adquiere lo guarda y se le olvida. El aprendizaje que uno adquiere lo da y lo expande, lo da y lo recibe. También nos dice en el 9: vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también lo recibéis, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz lo que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a vosotros y hablar por vosotros. Al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Acuérdense que la voluntad de cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre, se convierte en nuestra voluntad. La voluntad del Padre y nuestra voluntad es la misma, porque nuestro Padre va a hablar a través de nosotros, porque nosotros vamos a recibir sus mensajes y es lo que vamos a expandir. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener.
de manera que podamos reconocer los dones que se nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros, necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita nuestra voluntad, y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser verdaderos receptores de sus dones. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas una cosa es segura: hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni ha negado a su Hijo la más mínima bendición. Nos pregunta: ¿qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecida de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Bueno, pues aquí nos dice nuestro amado Maestro Jesús que nuestro Padre no se guardó absolutamente ningún don para Él. Todos sus dones están en el Hijo. El Hijo necesita recibirlos, necesita cultivarlos y necesita expandirlos. Es por eso que nos dice: me cuento entre los ministros de Dios. Entonces nuestra práctica nos dice que nuestra lección de hoy reza así: me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de qué era nuestra función, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Bueno, pues eso es lo que nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús acerca de este pensamiento. Profundicen bien en esta lección y traigan ese pensamiento con ustedes durante todo el día. Me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Soy libre de pecado, soy libre de juicio, soy libre de tus juicios, soy libre de resentimiento, soy libre de dolor, libre de tristezas, soy libre. Eres libre, eres el Hijo de Dios, eres a su semejanza, eres co-creador con el Padre, y es por eso que te encuentras, es por eso que te cuentas como ministro de Dios. Pero no estamos hablando del cuerpo, acuérdense, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de ese Hijo de Dios, ese ser espiritual que habita en lo más recóndito de nuestra mente, allí donde tenemos los pensamientos con Dios, en donde escuchamos a Dios. Entonces necesitamos domesticar nuestra mente. Necesitamos domesticar nuestra mente, esa parte de la mente que se separó pues del Padre. Es la que nos lleva a creer en la muerte, en el dolor, en el resentimiento, en los pensamientos de ataque, etc. Entonces, eso es lo que nos dice aquí nuestro amado Maestro Jesús. Entonces, pues muchas gracias por ser y por estar. Deseo que tengan un día, una noche de milagros y que Dios nos siga bendiciendo como hasta hoy día.
Muchas gracias le doy a mi amado Padre por permitirme compartir con ustedes, mis hermanos, este pensamiento de un curso de milagros. Muchas gracias.